escuchándolo. Bueno, A ver si le completo la encuesta. gracias, Jeremy. Y nada. Bueno, Damián tiene examen, eso no va a estar con nosotros. Melvin no sé si todavía está atrapado en el puerto. Y Abigail no sé si se conectará hoy. Vamos un momentito y vamos nosotros. El Jamboard de la semana pasada no lo terminamos. Quedamos en el motor DC. Vamos a ver el motor de paso en el día de hoy. So, ábrete el Tinkercad, búscate en los ejemplos de Arduino y te buscas el que tiene el servomotor. ¿Ok? Y lo insertas en tu esquema. Vamos a empezar con ese. Después vamos a ir modificándolo. Hoy ha hecho un delicioso calor. Llovió un ratito en la tarde para hacer más calor después. Vamos Ay, a creo que borrar. ya tengo listo el. Ya puse el Sí, esquema del solamente, servomotor. solo hay que insertarlo. Borras el. Ok. Bien. Entonces el Jamboard lo tienes a mano. De todas maneras, ya te uniste. Vamos a irlo discutiendo. Ok. Entonces, en la última estuvimos viendo el motor DC, ¿verdad? Es uno de los motores más comunes que podemos encontrar en las aplicaciones que le damos a Arduino. ¿Okay? Ese motor DC técnicamente es el mismo que encontraríamos dentro de una bomba de agua, dentro de un juguete, dentro de dos carritos móviles. Vamos a encontrar la misma característica de motor DC. ¿Okay? Otro de los motores más empleados dentro de los sistemas es el servomotor.
Este servomotor tiene la característica de que él permite que uno pueda controlar no solamente sentido de giro, sino también puedes controlar el ángulo del movimiento del mismo. Es lo que lo hace un poquito más interesante. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Hay dos tipos propiamente. Uno que tiene rotación continua, es decir, que puede girar 360 grados infinitas veces en cualquier dirección. Y la mayoría de los casos vamos a encontrarnos con uno parecido que está aquí, aunque los dos son idénticos, que solamente tiene un desplazamiento de 180 grados. Es como si habláramos de un windshield wiper. ¿Ok? Donde nosotros podemos controlar ese movimiento en un paso de entre 0 y 180 grados. Internamente en la diapositiva 8 podemos ver cómo está compuesto ese servomotor. ¿Ok? Ese servomotor tiene un motor DC idéntico al que vimos anteriormente. ¿Ok? Tiene un potenciómetro que está dentro del dispositivo y tiene un circuito de control. Ese circuito de control no es nada menos que un comparador. ¿Ok? Ese comparador, ¿qué es lo que propiamente está haciendo? Él va a comparar la posición del motor con la posición del potenciómetro. Cuando el motor provoca una rotación en un ángulo donde la posición del mismo corresponda a la posición del potenciómetro, entonces se va a detener en esa posición en particular. ¿Ok? Entonces, de esa manera, vamos a provocar que la señal que entra al circuito de control se va a equiparar al valor que tiene el potenciómetro. Por ejemplo, si hablamos de los valores analógicos que nos presenta el potenciómetro en el pin analógico, hablamos que va desde 0 hasta 1023. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a mandar una señal al circuito de control. Ese circuito de control va a comparar esa señal de entrada con la posición del potenciómetro y va a provocar que el motor gire arrastrando el potenciómetro hasta que la señal del potenciómetro sea igual que la señal que recibe en el circuito de control. Y así nosotros provocamos que este se mueva en ángulos diferentes. Entonces, internamente, él cuenta, además de esos dos elementos, con un conjunto de engranajes. Ese conjunto de engranajes tiene la finalidad de básicamente reducir la velocidad. El motor de por sí puede girar aproximadamente a 3.600 revoluciones, perdón. Un motor DC de estos puede girar hasta 10.000 revoluciones. ¿Ok? Entonces, al girar hasta 10.000 revoluciones, ¿quién puede controlar lo que se conecta al mismo? Entonces se vuelve un poquito complejo esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos un conjunto de engranajes que lo que va a hacer es reducir la velocidad del motor a una velocidad un poquito más apreciable y manejable. Pero además de reducir la velocidad del motor, aumenta la potencia mecánica del motor. ¿Ok? De manera que lo que él no podía mover por sí solo, cuando estaba simplemente conectado al motor, ahora con ayuda del conjunto de engranajes se multiplica un número de veces. Es decir, su velocidad se reduce, pero su potencia mecánica aumenta. ¿Ok? Entonces, una de las características o ventajas que presenta el acoplarle este arreglo de engranaje. También vamos a encontrar que, digamos, en los carritos y todo lo demás, siempre hay un arreglo de engranaje que facilita el hecho de que el motor tenga más tracción, tenga más potencia mecánica mientras está operando el mismo. ¿Ok? Entonces, en la diapositiva 9 vamos a encontrar algunas presentaciones de estos servomotores en su formato comercial. Vamos a encontrar 4 de los fabricantes más importantes de los mismos. Los Hi-Tech, vamos a encontrar los JR Radios, los Futaba y los Eartonics. ¿Ok? La diferencia entre ellos básicamente es que cada uno escoge un arreglo de colores para su cableado. Lo curioso está en que el único que tiene un arreglo totalmente distinto en la configuración de los pines es el Eartonics. Hay que tener un poco cuidado con él porque cambia la ubicación del cable
de positivo y el cable negativo. ¿Ok? Todos los demás tienen el positivo en el centro y en un extremo tienen el ground, el negativo. Y en el otro extremo tienen el cable de señal, que normalmente es o amarillo, naranja o blanco. ¿Ok? El ground sí puede variar, puede ser negro o puede ser chocolate. Pero Eartronics utiliza negro tanto para señal como para el negativo y coloca el negativo en la posición donde los otros ocupa el cable positivo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas designaciones de este fabricante en particular, que verdaderamente no sabe decir por qué escogió una designación diferente. ¿Ok? Físicamente vamos a encontrar que estos son muy similares, aunque vamos a encontrar que algunos fabricantes colocan el eje en bronce o en acero y coloca un conjunto de balineras en el interior, haciendo que el motor pueda resistir mayor las cargas a las cuales se conectan. ¿Ok? Los otros en su mayoría utilizan plástico. En todos sus componentes, estos motores tienen una potencia mecánica un poquito más baja y son más propensos a deformación si utilizamos una carga extrema. Es decir, si le conectamos algo muy pesado al eje. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vemos prácticamente tres modelos del mismo, ¿verdad? La diferencia entre los dos extremos, que saben, los dos son G90, es que uno tiene cojinetes de bronce o balineras, podemos decirles. Este también tiene balineras, ¿ok? Pero este no, ¿ok? El SG90 del azul no tiene balineras. Ese básicamente rozan sus piezas plásticas uno con respecto a otro. ¿Ok? Entonces, vemos que uno es más grande, el MG995. Estos dos primeros, el MG90 y el SG90, aceptan 9 gramos prácticamente de esfuerzo y este acepta aproximadamente unos 90 gramos de esfuerzo. Entonces, ya vemos que este puede resistir 10 veces más fuerza o puede transmitir 10 veces más potencia mecánica que los otros dos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se manejan las señales en estos dispositivos? Aunque no vamos a necesitar hacerlo de esta forma, lo importante es que entendamos. Cuando empezamos a ver las señales PWM, vimos que una señal de PWM tiene un punto de inicio y un punto final. Y tiene un tiempo on y tiene un tiempo off. ¿Ok? Pero ese tiempo on y ese tiempo off es igual en todas las señales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a definir. Para que él gire a la izquierda, le vamos a mandar una señal que aproximadamente va a tener 0.7 milisegundos. ¿Ok? Entonces, mientras esa señal esté ahí, él va a provocar el giro a la izquierda. Una señal on de 1.5 milisegundos va a provocar que el motor se ubique en la posición central, es decir, en los 90 grados. Y una señal on de 2.3 milisegundos va a provocar que el motor se desplace hasta 180 grados. Entonces, todos los ángulos intermedios entre los puntos 7 y los 2.3 van a provocar que él se desplace en ese intervalo entre 0 y 180 grados. Pero a Dios gracias, existen librerías que permiten que nosotros hagamos el control de esto sin tener que estar propiamente haciendo esos cálculos. Terminar. Vamos a agregar a la librería incluir servo. Esa librería es la que va a manejar todos los parámetros que tienen que ver con nuestro servomotor. Luego vamos a establecer una clase y esa clase propiamente tiene dos elementos. ¿Okay? Uno, el nombre servo que proviene de la librería y dos, el nombre que le vamos a colocar a nuestro servo. En este caso vamos a ponerle mi servo.
Si nosotros fuéramos a meter un segundo servomotor, podríamos llamarlo mi servo 2. ¿Ok? Si estuviéramos haciendo un robot, diríamos, ¿cómo se llama? Muñeca, antebrazo, codo. A cada uno de los servomotores que le pondríamos para controlar. El servo, en este caso, ¿verdad? Nuestro ejemplo dice que está conectado en el pin 9. Y luego nos vamos a dirigir hacia propiamente lo que corresponde al control en el while loop, donde le vamos a dar una serie de instrucciones. Primero, vamos a decirle a qué servo queremos controlar y le vamos a indicar a qué ángulo, ¿verdad? Nosotros queremos que este se desplace. ¿Ok? Entonces, en el primer ejemplo decimos un ángulo de 30 grados que espere medio segundo y que después se desplace a un ángulo de 150 grados y espere medio segundo. Entonces se va a pasar repitiendo de 30, 150, 30, 150, 30, 150. ¿Okay? Vamos a ver esto. Ya carguemos el código y pongamos esto a trabajar. Okay. 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 Ajá. Los analog rights, donde se pondría debajo del No panel. estamos usando ningún analog wave como tal, lo que está en el extremo abajo. Acá, ok. Realizza tutto in tomba Jeremy. Estamos olvidando los tutto in coma.
al final de la línea de instrucción. Okay. A ver, white setup, paréntesis, paréntesis, white loop, hay un error ahí. Tenemos una llave más en nuestro código de Jeremy. Ajá. Observo que escribe de diferente forma en la línea 10. Ahora sí. Primero se ubica en la posición de 30 grados, después comienza a ir entre 30 y 150. Cambia los datos de manera que se van de 0 hasta 180. Ok, compárteme la pantalla. Gracias. Okay. Entonces, hasta 180 y la selección. Okay. Vamos a hacer 080. Ok. Vamos a darle un poquito más al delay. Okay. Dale el segundo completo. Delay. Ajá. Ok, ahora sí. Ok, ¿qué pasa? El tiempo que le estaba dando de espera no era suficiente para que él alcanzara el delay completo, el recorrido completo. Todavía no estamos haciendo 180 grados. Sube un poquito más el tiempo. Los 12 segundos. Ok. Bueno, ahora está dando prácticamente los 180 grados aproximadamente. Okay. Entonces, va a trabajar un poquito con él, porque uno puede regular también la velocidad a la cual se está moviendo. Okay. Bien, vamos a agregar un potenciómetro a nuestro circuito. Voy a ver si te acuerdas cómo. Tienes la simulación.
y le agregas un potenciómetro. Ajá. Ok. Conecta el potenciómetro. Perfecto, que más cerca ahí. Okay. Unos 5 voltios. Perfecto. Perfecto. Trata de bajar un poquito el cable que no tiene uno encima del otro. Perfecto. Y le dije que puedan tomar los que se los va a poner. Puede ser cualquiera. Bien. Okay. Perfecto. Ahora vamos a nuestro código y vamos a agregarlo. Puedes agregarlo directamente, puedes declarar una variable o dejar almacenar los datos de él. Ok. Vamos a meter todo directamente. Ok. Vamos a irnos a while loop. Por aquí el analógico requiere que nosotros lo tenemos precisamente en analog write 9 50. Ok, pero el analog write sí, está muy cerca de la KB. Queremos mandar esa señal. Ok. Pero recuerda que estamos haciendo analog write, estamos haciendo analog read. Porque estamos leyendo el potenciómetro. Ok. Entonces, si es analog read, tenemos que leer el pin donde tenemos conectado. Si no está escribiendo read. Ajá. Tenemos que leer el pin donde está conectado. ¿Cuál es? Ajá. A1. Y todo lo demás porque eso no tiene un elemento. Coma. Ok. Asigna ese valor a una variable. Como le viene pot. Viene pot igual a analog read a 1. Adelante pasas. Ajá. Y minúscula. Y en minúscula. Espacio. Ok, pot de potenciómetro. Ok, igual. Ok, analog read. Ok, ahora vamos a ver ese dato del servo. Ok, tenemos el 0. Vamos a poner ahí. ¿Qué cosa? El dato que estamos leyendo de él. En el puesto analógico. Ajá, pero más como se llama ese dato. ¿Cómo le pusimos ese dato? Es exactamente tot. Ok.
últimas dos líneas de código. Ok. Bien, vamos a ver cómo funciona ahora. Ok. Ahora gira el potenciómetro. Y vas a ver que al ir girando el potenciómetro, él se va a ir moviendo. ¿Ok? Pero él se va a mover mucho porque recuerda que los datos del potenciómetro son entre 0 y 1023. Y los datos que él es capaz de nuestro, ¿cómo se llama? Servomotor, va entre 0 y 180. Eso tenemos que mapearlo. Vamos a agregar una línea ahí entre la 14 y la 15. Ajá. Y vamos a declarar otra variable. O no, vamos a utilizar la que tenemos anteriormente. ¿Ok? Entonces vámonos ahí al lado del igual de pot, en la línea 14, del otro lado del igual. Y vamos a meter la instrucción map, map, abre paréntesis, ok, la lectura de nuestro puerto analógico, un solo paréntesis, quítalo, el otro va a ir al final, ok. Después del analog read, A1, vas a poner una coma, al final, después de la coma, y vas a poner los valores iniciales y finales de la lectura. ¿Cuáles son? Coma, no, ajá, valores iniciales y finales de lectura son 0, coma, ¿cuál es el valor final del potenciómetro? 1023. Ok, coma, y ahora vas a poner los valores que vas a querer que él maneje. Serían 0, ¿y cuál es el otro? Tu 180 grados, perfecto. Ahora sí, cerraste el paréntesis, no. Cierra el paréntesis después de 180, ajá, antes del punto y coma. Ok, ahora sí. No, 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 ¿qué pusiste? Quita ese. Ok, ahora sí. Bien. Ajá, ajá. Recuerda que tienes un delay de 2 segundos. Tienes que esperar los 2 segundos entre cada movimiento que tú le propongas. O reduce el tiempo un poquito para que él vea un poquito más rápido la señal que le estás mandando. Ponle unos 500 aproximadamente, ¿no? Ok, medio segundo entre. Ok, ahora responde un poquito más rápido al valor que tú le estás estableciendo. Ok. Entonces, los sistemas servocontrolados se utilizan en muchas partes. ¿Okay? De por sí, cuando uno se sube a un carro y está manejando, uno está utilizando un sistema servocontrolado. ¿Okay? ¿Por qué está usando un sistema servocontrolado? Porque tú haces un pequeño esfuerzo en el timón y en la dirección en que mueves el timón, ya sea por medio hidráulico, por una bomba hidráulica, te mueve a la dirección de las ruedas para que puedas hacer ese cambio sin tener que hacer todo ese esfuerzo en el timón, o por medio de motores. ¿Ok? Entonces cambia eso. Cuando van a abrir las compuertas del canal, hablamos de un sistema servoasistido. ¿Ok? Donde el tipo en la cabina y en la torre de control está moviendo una pequeña palanca o girando una pequeña perilla y abajo hay unos grandes motores o cilindros hidráulicos, dependiendo si son las esclusas nuevas o viejas, las que van a provocar que las compuertas abran. ¿Ok? Entonces, hablamos de los sistemas servocontrolados o servopilotados es el término que también utilizamos para ello. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna?
O sea, yo tengo cuando se usa el map, es solamente para indicar en potenciómetro el valor que uno va a utilizar. No. El map es lo que va a hacer es reconvertir tus datos de una escala a otra. ¿Ok? Lo puedes usar para un sensor de temperatura. Si ese sensor de temperatura está recogiendo datos, por ejemplo, te está dando 10 milivoltios por cada grado centígrado. ¿Ok? Entonces él te va a dar una lectura de entre un valor inicial en milivoltios y un valor final en milivoltios. Tú necesitas convertir esa lectura en milivoltios, que él te lo va a poner en un rango entre 0 y 1023, dependiendo de cuál es la escala que tú tengas en el convertidor análogo digital, y tú lo tienes que convertir a un valor específico, ¿ok? Un valor que tú puedas entender o puedas visualizar. Entonces el mapeo lo que hace es reconvertir los datos de una escala a otra, ¿ok? No solamente aplica con el potenciómetro, puede ser con el nivel de agua, ¿ok? El nivel de agua en un tanque te va a provocar que la boya, si es, digamos, de aquella que te puede medir profundidad o nivel de agua, te va a dar valores diferentes dependiendo de cuál es el nivel del agua en el tanque, que va a ir desde vacío hasta lleno. Y esa escala tú la puedes poner, digamos, de 0 a 100. ¿Ok? 0, totalmente vacío, 100% es totalmente lleno. Entonces, cuando tú ves que el tanque está en 65, es porque el tanque tiene un 65% de su capacidad. Entonces, tú estableces eso, ¿no? La lectura de los datos que te ofrece el medidor, que no necesariamente es de 0 a 1023, puede ser, digamos, de 200 a 500 la lectura que te da el medidor, su precisión. Pero tú lo vas a convertir en un dato específico. ¿Y cuál va a ser ese dato? Digamos, mi nivel va a ser de 0 a 1023, de 0 a 100%, indicándome que el tanque está vacío o que el tanque está lleno. ¿Ok? Puedo utilizarlo para reconvertir peso en una escala también. ¿Por qué? Porque cuando pongo una carga sobre la pesa, me da una lectura en milivoltios o me da una lectura en voltios, que es lo que está sensando propiamente el Arduino, y me lo está convirtiendo en un valor analógico entre 0 y 1023. Pero yo necesito convertirlo en un dato que yo pueda entender. Entonces la función map, eso es lo que hace. Reconvierte los datos a una escala comprensible. ¿Ok? Pregunta. Ok, eh, esa era mi duda por ahora. Ok. Entonces ya viste que lo que hicimos fue tomar los datos que originalmente iban de 0 a 1023, porque si el servomotor solamente te acepta hasta 180, cuando llega a 180 ya no sabe qué hacer con el resto de los datos. Por eso cuando girabas al principio se te iba de una vez de un extremo y cuando lo volvías a girar se te iba de una vez hasta el final. ¿Por qué? Porque pasaba muy rápido por encima de 180 y todavía le quedaban básicamente casi 800 y pico de datos que eran ignorados. Ahora cuando hicimos la conversión, entonces se encarga de subdividir esos datos en segmentos iguales de manera que yo pueda establecer un parámetro más fijo. ¿Ok? Profe, tengo otra duda, Ajá. nada más para confirmar. Cuando Ujú. la variable int de arriba, el pos significa Ajá. posición, o eso es... Sí, es posición, la cosa que no la utilizamos en el programa. ¿Ok? Ok, ok, El programa no gracias. la declaramos, pero no la utilizamos. Pero si hubiese sido posición o lo hubiéramos utilizado dentro del código para, en lugar de pot. Entonces no hubieras tenido que volverla a definir abajo. ¿Ok? La ventaja de haberla definido arriba es que funciona tanto dentro del void setup como dentro del void loop. Ahora que declaramos pot dentro del void loop, solamente obedece mientras la función esté dentro del void loop. Si sale del void loop ya no le hace caso. ¿Ok? Y tengo que volverla a declarar nuevamente ese dato. Tengo que decir que es un dato entero y tengo que ponérselo porque me dice no sirve o no funciona. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, listo, gracias. Ok. Bien. Entonces, con eso básicamente terminamos con los motores más detallados que podemos utilizar. Vamos a trabajar un poquito en visualizar cuáles son los sensores más comunes que se utilizan en los microcontroladores
Y al ir viendo esos sensores vamos a ver los datos que presentan y con eso te vas a dar cuenta de que no es necesario, puedes dejar de compartir, no es necesario que uno conozca, ¿verdad? Todos los dispositivos o trabajes o pruebes todos los dispositivos. Lo importante es que nosotros podamos conocer cuáles son los datos que ese sensor es capaz de entregar. Entonces, con esos datos que ese sensor es capaz de entregar, nosotros podemos manejar perfectamente la información. ¿Ok? So, vamos a ver un poquito lo que son los sensores de Arduino. ¿Ok? Ya que hoy es nuestra última entrega o nuestro último trabajo formal. ¿Ok? Vamos a ver algunos detalles que, para que no se nos queden por. Vamos a ver algunos de los sensores, los más comunes utilizados en Arduino. ¿Okay? Bien. El primero ya lo conocimos, es el sensor o el pirómetro de radiación infrarrojo. ¿Ok? El famoso PIR. Este sensor tiene la característica de que básicamente nos permite visualizar o poder detectar movimiento frente al mismo. Va a detectar cualquier movimiento que tenga que una emisión de calor. En la práctica normalmente se recomienda que no se tenga enfrente de él calentadores, estufas, hornos, de estos que se enciendan solo porque van a mandar falsos positivos. ¿Ok? Entonces, si fuese un sensor de movimiento, técnicamente se va a activar provocando propiamente que te dé una falsa señal. ¿Qué tipo de señal presenta? Presenta una señal de 0 o 1, es decir, encendido o apagado. ¿Ok? Es la señal que él presenta. ¿Dónde lo puedo conectar? En cualquiera de los pines del Arduino. ¿Ok? Ese es el dato que nos muestra ahí. Del 2 al 3 en los digitales, desde A0 a A5 en el caso de los analógicos. O sea, le da igual dónde lo conecte. ¿Ok? El sensor de humedad, ¿okay? Y temperatura, el DHT11. Hay varios en esta versión. Ahí está el DHT11, el DHH21 y el DHT, perdón, 22. El DHT22 es el más preciso de todos. Cuesta un poquito más, pero es el más preciso. ¿Ok? Puedo conectarlo en cualquiera de los pines porque él entrega un dato de tipo digital. ¿Ok? Pero como utiliza una librería específica, él nos va a dar una temperatura, en el caso del 11, entre 0 y 50 grados centígrados, con una variación de más o menos un 2% o de 2 grados centígrados, y la humedad la va a medir entre 0 y 90%, es decir, no mide ni totalmente mojado, ni mide lo que es totalmente seco. ¿Ok? Luego tenemos el sensor de temperatura NTH. ¿Ok? Este se utiliza normalmente para censar, aunque dicen que temperatura ambiente se utiliza más para censar temperatura dentro de equipos, para saber si el equipo se está sobrecalentando o no. ¿Ok? Pero también puede utilizarse para medir temperatura ambiente, aunque su rango de temperatura no es tan detallado. Puede medir desde menos 40 grados centígrados hasta 120 grados centígrados y se conecta normalmente a los pines analógicos. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta, la haces en el momento. ¿Ok? Luego tenemos el sensor de luz o LDR. Esta es una resistencia que depende o va a variar su valor en función a cómo la luz actúa sobre él. ¿Ok? Cuando tiene mucha luz sobre él, su resistencia baja. Cuando tiene poca luz sobre él, su resistencia aumenta. ¿Ok? Marcándonos un valor que va entre el 0 y el 100% de su valor. Normalmente lo colocamos en los pines analógicos y jugamos con esos datos propiamente para poder detectar. Podemos utilizarlo para crear de repente una fotocelda que encienda las luces o mande una señal cuando se hace oscuro. De repente, si queremos que en los paneles solares se coloca para poder detectar o ubicar cuál no está con el panel alineado con la luz solar en su mejor ángulo, porque en el mejor ángulo donde tiene incidencia la luz solar, tiene la resistencia más baja, entonces provoca que
motores, servomotores, lo que sea, uno logra que el panel solar se oriente hacia esa posición en particular. ¿Ok? Luego tenemos el sensor de distancia, con ese ya trabajamos anteriormente, ¿ok? Él básicamente nos permite conectarlo en cualquiera de los pines, tiene un alcance de casi 4 metros. Recordamos que lo que hacía era enviar una señal por el trigger, ¿ok? Y recibir una señal o el rebote de esta señal por el eco. Y calcular el tiempo que tomaba la señal entre su ida y su retorno. El sensor de infrarrojo o receptor de infrarrojo. Este nos permite prácticamente recibir señales desde cualquier dispositivo de control remoto. Es decir, si quisiéramos que nuestro microcontrolador pudiese responder a una señal de un control remoto cualquiera, del televisor, de radio, cualquiera de estos, nosotros utilizamos este sensor. Este sensor tiene la característica de que trabaja a una frecuencia de 37 megahertz. Lo que significa con esto que no es afectado por la luz ambiental. Y depende más o menos del alcance. Normalmente el alcance de un control remoto anda por los entre 5 y 15 metros de distancia. Eso es bastante eficiente para cuando nosotros queremos tener un mando remoto de algo. ¿Ok? Si de repente tú necesitas que la cochera de tu casa abra con el control remoto y tienes uno en el carro, tú puedes configurarlo para que el control remoto mismo con el cual activas o enciendes la radio del carro pueda servirte para, ¿cómo se llama? Abrirte el portón del carro o encenderte una luz antes de que llegues a tu casa o cuando estás cerca de tu casa. Eso sí, tiene que estar básicamente a la vista, lo que significa que el sensor tiene que estar en un punto donde el haz de luz que proviene del control remoto pueda encontrarlo y ser visto por el mismo. Si no, no va a funcionar. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el sensor o encoder. Este es un sensor rotativo. Es muy parecido a... Ajá. En el sensor anterior es necesario, vi que decía pin 11, o sea, obligatoriamente tienen que No, estar no, en no, ese no, no, pin. no. No, no necesariamente tiene que estar en el pin 11. Ahí sí fue un error mío en la observación. ¿Ok? Puede estar en cualquiera de los pines digitales. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, gracias por la observación. Recordar corregirlo. Vamos a hacerlo. Ok. Bien. Entonces, el encoder básicamente es un sensor que nos permite leer rotación. Este es el que más se está utilizando ahora en las lavadoras nuevas. Antes las lavadoras tenían un disco mecánico, ahora tú puedes girarlo en cualquier dirección sin que se rompa. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer propiamente va a controlar o va a enviar una señal que va básicamente en pares, 00, 01, 10, 11. ¿Ok? Y dependiendo de cómo vengan las señales, él va a saber si está yendo hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, si estaba en 00 y se encuentra con 01, él sabe que giró hacia la izquierda. Pero si estaba en 00 y después ve 11, él sabe que está girando en sentido contrario. Entonces, el encoder nos sirve para poder determinar un sentido de rotación. La otra ventaja que presenta este encoder es que puede tener diferentes resoluciones. Y esa resolución va a depender propiamente de el tipo de encoder con el cual estamos utilizando. Entonces la resolución nos va a decir que él puede tener 1000 puntos o 1000 pulsos antes de que se entienda de que él dio una vuelta completa. Entonces realmente es muy útil para esos elementos. ¿Ok? Entonces tenemos que él va a ir conectado a unos pines específicos. Entonces vamos a tener el pin A2, que es uno de los que va a estar utilizando para poder manejar lo que es la señal o el pulso reloj, ¿verdad? Y luego el pin A3 va a estar manejándolo para lo que es la otra señal que corresponde al ángulo. Los otros dos son de positivo y tierra para poder alimentar el mismo, ¿ok? Entonces, básicamente, vamos a necesitar esos dos primeros pines para poder determinar cuáles son las señales que se está dando, ¿ok?
Luego tenemos el famoso joystick. El joystick utiliza básicamente dos pines para poder determinar la posición del mismo. Utiliza pines analógicos y básicamente lo que va a estar sensando es una posición en el eje X y en el eje Y. ¿Okay? Dependiendo de cómo lo mueva, va a cambiar la resistencia, provocando un cambio de ángulo o una señal propiamente en esos pines. ¿Okay? Luego tenemos el sensor de obstáculos. Este se utiliza mucho en los carritos sigue línea o en las competencias de robótica, ¿verdad? Para evitar que un objeto se choque, porque él tiene un emisor de infrarrojos, que es el LED claro, y el receptor de infrarrojo, que es el LED de color oscuro. ¿Ok? Uno emite, otro recibe. Este sí tiene la desventaja de que se ve afectado por la luz ambiental. Entonces, se trata de aislarlo de la luz ambiental, porque si lo utilizamos, digamos, en un salón, él te puede estar funcionando bien y cuando te lo llevaste al patio, comienza a funcionar en forma errática. ¿Ok? Entonces, hay de dos tipos. Este en particular solo sensa señales de tipo digitales, es decir, una señal de tipo on y off. Hay otros que tienen la característica de que pueden sensar, además de valores digitales, pueden sensar ciertos rangos analógicos, ¿ok? Pero no son comunes. ¿Ok? El sensor de sonido, a pesar de que lo llamamos sensor de sonido, normalmente se utiliza solamente para lo que es activación por ruido. Él no detecta tipos de sonido, sino nivel de sonido. Entonces, tú puedes silbarle, puedes aplaudirle y él va a responder al silbido aplaudido en base al nivel de la señal. Esa señal va a ser del tipo analógica también. Entonces yo puedo tomar esa señal y hacer que él responda o realice alguna acción cuando esa señal analógica alcanza un nivel determinado. ¿Okay? En muchos proyectos lo utilizan, digamos, para aprender y apagar las luces aplaudiendo, otros lo utilizan silbando, otros lo utilizan incluso como detector de ruido. Si hay un ruido, algo se cayó, produce algún tipo de señal para avisar. Entonces, esto tendría una desventaja de que cualquier ruido también afectaría, ¿no? No, porque el potenciómetro que se encuentra en la parte de arriba me permite ajustar el nivel de ruido o el nivel de intensidad de la señal que yo quiero que provoque que se active. ¿Ok? Entonces, yo puedo establecer que a un nivel determinado de ruido sea que él se active. Un nivel por debajo de eso no lo haga reaccionar. ¿Ok? Okay. Entonces, no cualquier ruido, sino el nivel que yo le ajuste en el potenciómetro. ¿Ok? Como la entrada va a ser de tipo analógico, básicamente incluso utilizando la opción de mapeo, yo puedo garantizar que un ruido que esté por encima de X nivel tampoco lo active. O un ruido por debajo de X nivel no lo active. Es decir, un ruido específico a un nivel específico. ¿Ok? O sea que también desde el mismo programa puedo mapear el nivel que va a ser. Exactamente. Ajá. Tú vas a ajustar con el potenciómetro la sensibilidad del mismo. ¿Ok? Es como si subieras o pudieses subir o bajar el volumen. Pero así mismo, como tú subes y bajas el volumen, vas a tener una respuesta en la salida que va a ir proporcional a ese volumen que subiste y bajaste. ¿Ok? De la sensibilidad que tú establezcas. Entonces, tú vas a poder controlarlo tanto por software, escoger a qué señal tú quieres que él responda y en el potenciómetro establecer a qué nivel o qué tanto tú quieres que él perciba esas señales. ¿Ok? Estos sensores son Okay. baratísimos. Son baratísimos. Tú lo consigues hasta en $5 cada uno si en compra local. Importado puedes conseguir 10 por $8. Estos son relativamente baratos. ¿Ok? El famoso higrómetro o sensor de humedad. Tenemos dos tipos. Es un sensor de tipo analógico también, que básicamente requiere ser enterrado en el suelo para detectar
la presencia de la humedad del suelo. Se utiliza mucho para estos proyectos donde se quieren hacer sistemas de riego y todo lo demás. El de la izquierda tiene una desventaja con respecto al de la derecha. El de la izquierda, ¿verdad? Tiene unas láminas metálicas que puedes observar en el esquema. Esas láminas tienen el defecto de que se desgastan o son consumidas cuando hay corriente circulando por él. Entonces, técnicamente lo que él hace al meterlo en la tierra, él va a producir una corriente entre una placa y la otra. Entonces, ese flujo de corriente entre una placa y la otra va a hacer que esas laminillas se vayan consumiendo hasta que llega un momento en que no detecta nada. Entonces, cuando uno no está utilizando, lo recomendable es apagarlo. Es decir, quitarle la fuente de voltaje que uno le aplica y hacer las lecturas cada cierto tiempo. Porque si lo dejas conectado permanentemente, al cabo de una semana va a decir que no tienes ninguna lectura y no funciona. En cambio del capacitivo, no. Ese capacitivo tú lo puedes dejar inmerso en el sustrato por tiempo indefinido y como él no tiene partes expuestas, tú puedes utilizarlo perfectamente y él te va a durar por muchos años. ¿Ok? Eso sí, los costos entre uno y otro es significativo, ¿no? El de la izquierda te puede estar costando $3, cuando el de la derecha te puede estar costando $5 cada uno. ¿Ok? Bien, el sensor de lluvia también es un sensor de nivel de agua. Él básicamente lo que va a estar pidiendo es que cuando cae una gota de agua, él va a provocar básicamente un corto entre las dos líneas y dependiendo de cuán distante está del extremo, va a ser los niveles. ¿Ok? Normalmente al ir mojándolo o ir sumergiéndolo en agua, va provocando que la continuidad aumente y entonces va presentando una lectura mayor mientras más agua está sobre él. También lo llaman sensor de lluvia porque lo que hacen normalmente es colocarlo sobre una superficie y cuando comienza a llover, ¿verdad? Comienzan a caer las gotas de agua sobre el mismo, provocando que cambie su resistencia o mande una señal al Arduino, entonces digamos cierra las ventanas o ¿cómo se llama? Te manda una señal para avisarte que tienes que ir a recoger la ropa porque está lloviendo afuera. También El, podría utilizarse para medir la cantidad de agua en un tanque o ese es otro Dentro de sensor. un contenedor sí, el único inconveniente es que él no es muy profundo, ¿ok? Él es pequeño, es no más grande que una moneda de 50 centavos. Entonces, en un Ok, tanque de por sí no te va a medir más que la superficie que puedas meter dentro del agua de él, porque si lo metes al fondo del tanque siempre te va a decir que está lleno, ¿ok? porque lo está cubriendo todo. Exactamente, entonces en una vasija puedes utilizarlo perfectamente, que no requiera, de repente puedes utilizarlo en una superficie, colocarlo de repente en el piso del baño, por decir, para en caso de que se esté desbordando el agua del baño te avise. En la lavandería, en caso de que dejaste la manguera puesta y se inundó la lavandería, te avise antes de que el perjuicio sea mayor, cosas así, uno utilizaría eso, ¿no? La Sí, mayoría de las veces se pero, utiliza como sensor de lluvia, ¿no? Para detectar cuando ya le van cayendo lluvia sobre el mismo, sabemos que está presentando un cambio del mismo. Dime. sí, la otra duda era como también, no sé si son placas metálicas que tiene encima, tendría la Sí. misma desventaja que el sensor de temperatura que se va, o este tiene otro tipo de resistencia. Si estuviese inmerso en agua permanentemente, sí. Pero como lo que va a detectar de repente un caso de inundación o va a detectar un caso de lluvia, apenas deja de llover, él se va a secar. O sea, no va a estar inmerso en agua, sino simplemente va a mojarse por tiempos cortos. ¿Okay? El tiempo largo ya de repente si tu casa es inundable o tienes una zona que es inundable y quieres que te avise antes de que el agua llegue a niveles críticos, tú colocas uno sobre el piso, ¿ok? O lo colocas a un costado sobre la pared para que él te envíe un mensaje cuando el agua supera, digamos, los 5 milímetros o el centímetro. Y él te manda un mensaje, ya sea encendiéndote una lámpara o que te active un buzzer, un piezo, algo que chille para que tú te puedas levantar de la cama y de repente recoger las cosas que están en el piso, si fuese el caso, ¿no?
Y la ¿Ok? última duda es, con respecto a este sensor, veo que también te tiene como un potenciómetro encima azul. Sí, tiene una placa para regular la sensibilidad. Ok. Es que es la misma placa que tiene el higrómetro, básicamente es el mismo. O sea, lo que él tiene internamente es un potenciómetro y el circuito integrado que está al lado del potenciómetro es un amplificador operacional. ¿Ok? Eso lo vas a ver más adelante cuando ya comiences tus cursos de ingeniería, si decides irte al área eléctrica o si decides practicar un poquito más con esto. Eso, amplificador está actuando como un comparador. ¿Ok? Él va a comparar la señal que está entrando de las láminas con la señal que produce el potenciómetro en base al voltaje que yo le estoy aplicando, así como hicimos nosotros para poder activar el servomotor con el potenciómetro. ¿Ok? Entonces, ese comparador es similar al que tiene dentro el servomotor. Ese comparador es similar al efecto que hicimos al establecer el mapeo con la función map. ¿Ok? Gracias. Sí. Uh -huh. Bien, entonces tenemos el siguiente. Básicamente, un sensor de golpe. Esto realmente lo que tiene adentro son básicamente dos laminitas que están separados muy poco espacio, que cuando golpeas básicamente se tocan, pero se tocan por intervalos muy cortos. ¿Ok? Golpe o vibración. Entonces, muchos carros lo tienen internamente, que cuando de repente golpeas el carro se activa la alarma. El que maneja la parte ¿cómo se llama? Del airbag, es uno un poquito más preciso que responde a cierto nivel de fuerza G. Es decir, cierto nivel de impacto es el que va a provocar que esas dos terminales entren en contacto mandando una señal al sensor, aunque normalmente lo que se utiliza es un acelerómetro, que más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Aquí tenemos sensores de gas. Hay un montón de estos sensores de gas. ¿Ok? Este es bueno para cuando de repente si quieres hacer un proyecto el próximo año para química, que puede utilizar estos sensores para detectar diferentes tipos de señales. Hay para metano, hay para butano, hay para humo, hay para alcohol, hay para etanol, hay para, ¿cómo se llama? Derrames de hidrógeno, hay para presencia de cloro. Entonces cambia simplemente el nombre que tiene MQ2, MQ3, MQ4, MQ5 para las distintas funciones. ¿Ok? Él va a hacer lo mismo que los otros, va a generar una señal entre 0 y 1023 dependiendo de cómo está siendo afectado. Entonces uno lo mapea entre 0 y 100%, definiendo cuál es el nivel de riesgo que estas señales pueden propiciar para el ser humano, ¿no? Entonces uno puede utilizarlo indistintamente para un proyecto donde de repente tú quieres mostrar un sistema que detecte los niveles ¿cómo se llama?, de gas, butano o etanol en un sistema, o cuánto alcohol hay en el aire, cuánto cloro de repente hay en el aire, para definir si hay CO2 en el aire también se puede medir, y que te mande una señal de alarma cuando estos niveles están en rangos perjudiciales. ¿Okay? Luego tenemos el acelerómetro. Hay dos tipos propiamente para que básicamente lo que van a estar midiendo son la relación con respecto a la aceleración. Y lo van a estar midiendo básicamente en menos 3G y más 3G para definir lo que es la aceleración. ¿Ok? Lo que tiene que ver básicamente el impacto de la fuerza de gravedad sobre un dispositivo o sobre un cuerpo. ¿Ok? Entonces tenemos los dos, cada uno tiene su rango de precisión diferente, ¿verdad? El primero simplemente te presenta tres señales, se conecta a los pines analógicos, tres pines analógicos. El segundo es un poquito más preciso y utiliza solamente dos pines para poderse conectar. Utiliza el A4 y el A5 para poder manejar el mismo. ¿Okay? Utiliza una librería específica para convertirlo y entonces te va a decir cuántos metros por segundo cuadrado es la relación. Se utiliza para muchos proyectos de caída libre,
¿ok? Cuando de repente tú quieres saber a qué velocidad está cayendo un avión o a qué velocidad está moviendo un dron o algo por el estilo, se coloca dentro del mismo. También para definir otros parámetros del mismo, ¿ok? Aquí tenemos el sensor de eh, monóxido de carbono y monóxido de hidrógeno, de nitrógeno, perdón, muy parecido a los casos anteriores que presentamos. En la 18 vemos el sensor de color. Este sensor prácticamente tiene la capacidad de poder leer la frecuencia o la longitud de onda de diferentes colores. Ahora mismo ha sido uno de los elementos más utilizados en los concursos de robótica porque ahora le agregaron al concurso de robótica el poder distinguir el color rojo, el color verde, el color plateado. Antes solamente tenían que seguir una línea. ¿Ok? Entonces, al agregarle este sensor, se pueden hacer lectura de diferentes colores. También se utiliza para lo que es selección, porque él tiene básicamente la capacidad de poder distinguir aproximadamente 256 tonos de color. ¿Ok? Y uno de los últimos sensores que ha ido entrando al mercado es el sensor de gestura o de movimiento. ¿Ok? Él básicamente puede detectar, él tiene una cámara, que es lo que propiamente tiene en esta parte aquí, ¿ok? Una microcámara, que va a detectar básicamente el reflejo o el movimiento de tu mano o un objeto, indicando hacia dónde se mueve, con movimientos definidos, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, horario, entonces girando la mano, moviéndola en forma de ola, puede provocar que el mismo. Entonces es muy parecido, ¿verdad?, al que está dentro de los controles del Xbox. ¿Ok? Y el último sensor que tenemos prácticamente es un sensor de presión. ¿Ok? Este se utiliza para poder determinar o medir la presión. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que se me agrandó esto aquí. Vamos a chequearlo un poquito. Ajá. Para detectar presión dentro de un objeto. Entonces, hay varios tipos de ellos, por lo menos este de aquí arriba, este y este, básicamente tienen un pequeño agujero, ¿ok? Esos, básicamente lo que hay que hacer es inyectarle presión. So, por ejemplo, le pones un globo encima y si tú aprietas sobre el globo, va a actuar sobre el mismo provocando un cambio de lectura. El otro que tenemos ahí es una carga extensométrica, le decimos. So, básicamente, al aplicarle presión o una fuerza sobre el mismo, se va a deformar. Y al deformarse, él va a convertir esa deformación en un valor analógico entre 0 y 1023. ¿Okay? Entonces, esos son los principales sensores que vamos a encontrar en las aplicaciones que vamos a tener con Arduino. Si te das cuenta, prácticamente o son digitales o son analógicos. Y si son analógicos, nos presentan valores entre 0 y 1023. Si son digitales, nos presentan valores discretos, 0 o 1, encendido y apagado. So, basta con saber qué tipo de señal nos presentan los sensores para poder determinar cómo lo voy a utilizar. Y aunque tenga un nombre pifioso, aunque tenga un nombre diferente, vas a darte cuenta de que casi todos se manejan de la misma forma con los microcontroladores que estamos utilizando. ¿Cuál es el paso que nos toca seguir ahora, Jeremy? Salir de lo virtual para ir a lo real. Sí, lo que ¿Qué es lo que yo significa iba a eso? comentar. Yo Ajá. tengo un par de cosas aquí de Arduino, ¿no? ¿Y el Entonces, Arduino? sí, tengo dos Arduino. Dos Arduino. Eh, Pero lo tienes desde que empezaste el curso. no, hay como proyectos escolares y todo eso, entonces O ya sea yo que había, antes de que empezara el curso los tenías. sí, sí, ya lo Ah, tenía. ya. Eso tenías que Eh, haberme lo dicho antes. ah, sí, tengo dos Arduino y un par también de sensores. Tengo, por ejemplo, el ultrasonido, el Ajá. de, ¿cómo se llama? Ah, el que tiene los sensores infrarrojos que envía Ajá. eso. Exactamente. Y también tengo el infrarrojo del control El control remoto. remoto. Ajá. Ok. Eh,
y sí, servomotores y también tengo un motor que no me acuerdo el nombre, que es amarillo. Ya sé cuál es, él tiene una caja de reducción Ah, para conectarlo, ¿ok? entonces, eso mismo lo que yo le iba a comentar de que me iba a poner ya ahora que salgo de vacaciones el jueves, a Ajá, experimentar y cosas así, si podía ir mandándole como mi avance y cosas así por WhatsApp y no. sin problema alguno, Ok, sin ya. problema alguno. Usted me comenta y cualquier ayuda que necesite, se le da, ¿ok? Y mi segunda pregunta sería que si usted va a seguir haciendo más cursos de esto. O sea, que tengo varios. Definitivamente voy a seguir dando cursos. Ahora mismo estoy organizando para el verano uno, pero enfocado al Internet de las cosas. ¿Ok? Vamos a utilizar otro microcontrolador diferente que sí tiene capacidad de conectarse al Wi-Fi. Se programa igual que el Arduino, pero todas las cambia un poquito la estructura de codificación, porque además de tener que ponerle eh, el digital read y el analog write y todo lo demás, hay que escribir algunas sentencias en HTML para poder controlarlo y recibir señales desde el mismo. ¿Ok? Yo también estaba pensando en conseguir, es un microcontrolador. No sé si es el mismo que te está hablando del Raspberry. Pero que- Raspberry no es un microcontrolador. Raspberry es un computador. ok. Es que lo había visto en varios proyectos y que también lo usan como. Sí, 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 no, no, es que Raspberry es un computador. O sea, Ok, la Raspberry tú lo puedes utilizar para programar, para controlar, pero también lo puedes utilizar como una computadora de escritorio. ¿Ok? Tú sí, le pones tu teclado, tu mouse y tú tienes un editor de texto, tú puedes programar Arduino desde la Raspberry Pi. ¿Ok? ok, No puedes programar Arduino desde Arduino. ¿Ok? Puedes utilizar los puertos GPIO, los puertos de entrada-salida de la Raspberry Pi, para controlar cosas. ¿Ok? No, si vas a meterte en algo de ligas mayores, sí, consigue la Raspberry Pi. Los sensores de Arduino les sirven. Hay que hacer algunas modificaciones porque Raspberry Pi trabaja en 3.3 voltios, pero muchos de los sensores trabajan en los dos niveles, tanto en 3.3 voltios como en 5 voltios. ¿Ok? Y puedes utilizar incluso el Arduino como interfaz para conectar las señales de la Arduino hacia la Raspberry Pi. O sea, lo que se puede hacer con una Raspberry Pi es mucho mayor. El año pasado, en el verano, di un curso de Raspberry Pi, que es uno de los que tengo programado para este también, ¿verdad? Lo que es control de los puertos GPIO. Entonces es muy similar a este, pero utilizando la Raspberry Pi. Pero la ventaja de la Raspberry Pi es que no necesitas otra computadora para hacerlo. ¿Ok? Incluso la Raspberry Pi, tú puedes visualizar sin tener una pantalla y un teclado, la puedes visualizar desde una tableta o desde un celular, sin problema alguno. Entonces tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene su propia memoria. Realmente te da la independencia para hacer un millón de cosas. Entonces, si vas a jugar con microcontroladores, consigue una Raspberry Pi, olvídate de los otros. eh, entonces, esas son mis dudas. Ah, bueno, tengo una también de que si en un Arduino se le puede poner una pantalla. Ok, hay eh, pantallas para colocarle Arduino. Ok, están las pantallas OLED. eh, Básicamente, hay unas pantallas que venden para ponerle el Arduino que son TFT, que son táctiles, pero bueno, la ventaja es que estas pantallas tienen su propia memoria integrada y todo lo demás y van a tener para colocarle un SD. No son baraticas tampoco, ¿ok? Entonces, pero realmente Arduino es un microcontrolador. Poner una pantalla es simplemente para desplegar información. Si haces compra local, tú puedes ponerle una pantalla LCD de matriz de 3 por de 16 por 2 o de 20 por 4. Ahí vas a desplegar texto y todo lo demás. Si las pides por internet, entonces sí te recomendaría pedir una OLED. La OLED te permite colocar gráficas e imágenes sobre la misma pantalla. ¿Ok? Pero recuerda que Arduino, por lo menos el 1, el Nano,
tienen muy poca capacidad de proceso. Entonces, si ya tú quieres irte a utilizar pantallas con imágenes gráficas más complejas, entonces te tienes que irte a Leonardo o al Dua, que tienen procesadores de 32 bits, que ya te pueden manejar mejor el concepto de color, el concepto de imagen. ¿Ok? Y esos Arduinos normalmente no son comunes aquí en Panamá, pero sí se consiguen, ¿verdad? Por lo menos hay esta electrónica PTY que los precios, algunos están altitos, pero si tienes acceso de repente ¿cómo se llama? A irte a uno de estos lugares aerocasillas o tener tu propio buzón de casilla, tú puedes comprar los tuyos, te demoran como 5 o 6 días en llegar y tú vas abasteciéndote de lo que vas necesitando para hacerlo. Y los precios son mucho mejores que localmente. Sí, yo compro también las cosas por internet, ¿no? Entonces, Bueno, entonces ahí tú puedes conseguir perfectamente. Si te vas a Caribe a comprar una Raspberry Pi, la 4, creo que tienen la de 2 gigabytes, la tienen en $100. Y esa está en internet en $48 en Amazon. sí la había Entonces, visto en ese precio. por favor, o sea, pagar $100 locales a pagar, ¿cómo se llama? $50, te compras dos. ¿Ok? ¿Y Entonces los hay cosas. neopíxeles cómo funcionan? Ok, Porque los también neo. había visto proyectos de neopíxeles que también los neopíxeles proyectan como algún tipo de gráfica. Ok, lo que pasa es que el NeoPixel es como estas correas de LED de multicolores. La única diferencia es que cada uno de esos LED de esa correa tiene un circuito integrado que te permite controlar cada uno. ¿Ok? En, en el Instagram de Next Engineer, el mío, tiene un post donde explico los NeoPixel y cómo funcionan. ¿Ok? Entonces, ahí sin problema alguno. La ventaja es que se está utilizando mucho para hacer pantallas gráficas, ¿ok? Pero uno determina la distancia entre cada uno de los LEDs, ¿no? Porque hay uno que tiene los LEDs básicamente a 1 centímetro o centímetro y medio de distancia uno de otro. Eso realmente la difusión es muy amplia, pero hay uno que tiene la distancia muy cercana. Esos están buenísimos para hacer pantallas tipo LED. Pero la ventaja es que todos van conectados uno detrás del otro en fila. Entonces, en el código, tú solamente necesitas un pin del Arduino o del microcontrolador para controlarlo. Pero a cada uno tú lo vas a llamar por su nombre. Yo quiero que el LED 15 encienda en rojo, entonces el LED 15 va a encender en rojo, aunque yo ponga que el LED 14 y el LED 16 se enciendan en verde. Entonces puedo controlar cada uno de los LEDs individualmente. Ese es lo bonito del NeoPixel. ¿Okay? Entonces se utiliza mucho para efectos de luces, de iluminación y todo lo demás, porque tiene la característica de un LED RGB de que tú puedes generar básicamente 256 colores, lo que te dicen en teoría, pero son más. ¿Ok? Pero tú puedes controlar cada uno para que encienda en un tono correspondiente. Entonces hay quienes están haciendo estas grandes pantallas utilizando los NeoPixel porque ya no necesitan utilizar los RGB. Cuando empezaron a hacer estas pantallas que tú ves en las vallas grandes en la calle, cuando tú te acercabas a ellos, tú veías que tenían en cada huequito 3 LEDs, uno rojo, uno azul y uno verde. Ahora solo tienen uno solo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora, todo bien. Ok, tienes mi contacto en redes sociales, tienes mi contacto y correo electrónico. Cualquier cosa, solamente pego un timbrazo. La única forma que no conteste es que estoy durmiendo. Ok, Ok, gracias. cuídate y que tengas un bonito día. Por ahí les contacto para enviarles el certificado. Igual y felices fiestas, profe. Igual, cuídense.